paz de Dios, hermanos. Tenemos la oportunidad de compartir esta escuela dominical. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes y de manera muy particular, muy afectuosa a nuestros amigos que siguen esta transmisión. Hoy queremos, con la ayuda de nuestro Dios, considerar un tema muy importante, como lo es toda la palabra de Dios. El tema que nos ocupa, cuidando nuestros pensamientos. Es un tema muy especial que atañe a todas las personas porque pues todos tenemos pensamientos y la palabra de nuestro Dios quiere que nosotros cuidemos nuestros pensamientos. Le voy a invitar a que busque ahí en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Va a encontrar este texto tan especial, el cual tiene como base de nuestro tema. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice este texto que sobre todas las cosas, guardamos muchas cosas en esta vida y al transcurso de nuestra vida guardamos muchas cosas, pero sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es en la paz de Dios que podemos ser guardados en nuestros pensamientos y corazones. Esto de los pensamientos es un tema, les decía en un principio, tan especial, porque todos tenemos pensamientos. Todo lo que expresamos, alguien lo puede escuchar. Nuestra familia, nuestra esposa, nuestros amigos, todo lo que expresamos con nuestras palabras, alguien lo puede escuchar. Pero lo que está en nuestros pensamientos, no lo pueden escuchar, pero sí lo conoce nuestro Dios. Y algo tan importante que dice la verdad bíblica aplicada es en la comprensión de su palabra, lo que nos otorga la paz de Dios y el ser guardados en nuestros pensamientos, en la comprensión de la palabra de nuestro Dios. Nos damos cuenta de la importancia de conocer, de leer, pero sobre todo de comprender la palabra para que seamos guardados en nuestros pensamientos. Y hoy queremos iniciar este tema, esta escuela dominical, con un personaje tan importante que deja una huella interesante en la historia en general, pero también en la palabra de nuestro Dios. La historia bíblica que habla del rey Salomón. Y es muy conocido, hay documentales, hay artículos, hay pasajes, pero sobre todo está escrito en el libro sagrado que es la palabra de nuestro Dios, el rey Salomón. Fue un hombre que conocía sus limitaciones. Eso es tan importante para cada uno de nosotros, conocer las limitaciones. Entonces, él en sus limitaciones, entre ese conocimiento de sus limitaciones, pues él sabe que tenía a su cargo un pueblo, estaba un pueblo que tenía que gobernar, un pueblo que tenía que llevar a buen puerto. Entonces hace lo correcto, pide sabiduría a Dios. Es tan importante conocer esas limitaciones, de lo contrario, pues uno se siente autosuficiente, el hombre se siente autosuficiente y entonces está en un problema muy serio. Vea que lo que dice en el primer libro de Reyes 3:9, usted va a encontrar ahí en la palabra de nuestro Dios el momento en que este varón pide sabiduría a nuestro Dios. Y le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Vea cómo él, siendo un varón que pues venía de un linaje especial que Dios había escogido, siendo él teniendo una educación, teniendo pues valores, teniendo muchas cosas a su favor, él dice y reconoce delante de Dios: da pues a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿De qué palabras? Esto es lo más importante que usted debe de guardar en su corazón. Porque este varón reconoce y él dice, bueno, necesito discernimiento para saber qué es bueno, para saber qué es malo, qué hacer. Y además, otra de las situaciones que él va enfrentando en esta situación, un pueblo tan grande. Siempre resaltaremos la humildad de Salomón al reconocer que no tenía sabiduría necesaria para guiar al pueblo de Israel. Era un pueblo enorme, como lo expresa en su oración, en su petición delante de nuestro Dios. Pero él reconoce y él se sincera delante de Dios y le pide con todo su corazón, pide esa sabiduría, pide ese entendimiento, ese discernimiento para poder guiar. Y solamente algo tan importante también que reconoce, que sabía que el pueblo pues no le pertenecía a él, el pueblo no era algo que tenía que dominar, el pueblo no era algo que tenía que someter, sino que dice, este es tu pueblo para que yo pueda guiar a tu pueblo. En su reinado fue inclinándose al mal y al final, por sus acciones, el reino se divide en dos. Toda situación, toda reacción, toda consecuencia, toda acción tiene una consecuencia. Dice la palabra de nuestro Dios de este varón que su fama, su sabiduría de la cual se hablaba, que ya leímos, que la pide a Dios y este varón tiene sabiduría, pero esa sabiduría empieza a llegar a oídos de otros reyes, a oídos de otros gobernantes, y dice la palabra de nuestro Dios que se acercaban porque habían escuchado de la sabiduría de este varón. Pero, como todo ser humano, dice que en su reinado, una vez que ya él está en su reinado y empieza a gobernar, encontramos en la palabra de nuestro Dios juicios tan importantes y pareciera de una manera simple como lo solucionaba. No era eso, sino era la sabiduría que nuestro Dios había puesto. Pero vaya a ver Primera de Reyes, primer libro de Reyes 11, 31 al 34. Aquí encontramos esta situación tan pues triste y complicada de este varón. Dice la palabra de nuestro Dios: por cuanto, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. Y aquí decía hace un momento, este varón ya venía de un linaje escogido, este varón ya venía de un linaje, y le dice aquí, le recalca en la palabra de nuestro Dios, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, pero no por él. No por él, porque si hubiera sido por él, nuestro Dios lo hubiera quitado, pero dice, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Aquí le está dando todavía, pues, esa misericordia de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios dice su palabra, que Él es lento para la ira. Esto es uno de los textos que muestra esa lentitud de su ira y la grandeza de su misericordia. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí poner en ella mi nombre. Dice el versículo 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti y a las 10 tribus. Y ahí vamos a encontrar en esta palabra que dice en este sagrado libro, cuál fue la situación que este varón llegó a fallar, en dónde empezó a declinar.
Vea el versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, de los hijos de Amón. Ya había este varón introducido por su manera de vivir, se confió en esa sabiduría que Dios le había dado, había empezado a olvidar de quién había venido esa sabiduría, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Aquí este hombre sabio, aquí este hombre que Dios le había dotado de una sabiduría tan impresionante, dice, me han dejado y ha adorado, y dice ahí la palabra de nuestro Dios, a los dioses paganos, a los dioses que eran ídolos, a los dioses que pues eran meras representaciones humanas, y que estaba dando culto a este tipo de dioses que tenían las costumbres de los otros pueblos. Y entonces, al hacer esta situación, este varón pues tiene una consecuencia. Decía los versículos que leíamos que no le iba a quitar el reino por amor de David su padre, pero aunque no fue en sus días, sí fue más adelante por su causa. Y entonces ahí es en donde la situación se está agravando, y entonces donde la situación se está tornando muy complicada, y entonces tiene esa pérdida, tiene esa situación delante de nuestro Dios, y pierde más adelante pues este reinado. Vamos a ver, este varón del cual hablamos de manera muy rápida en cómo pide a Dios sabiduría, cómo pierde el objetivo, y pues más adelante, aunque no fue, dice nuestro tema, en sus días, sí fue por su causa. Primero pide sabiduría, el Señor se le aparece en Gabaón, le ofreció Salomón. Fíjese qué cosa tan impresionante, algo tan especial, que poder escuchar de parte de nuestro Dios, pídeme lo que quieras. Desaprovechó una oportunidad muy grande. Tenía él la oportunidad de poder elegir, de poder pedir, y precisamente como lo veíamos, pide sabiduría. Salomón pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. En el texto que leíamos en un principio dice, da a este tu siervo discernimiento para poder gobernar al pueblo, da la oportunidad de comprender qué está bien y qué está mal, para poder discernir, y le da esta sabiduría porque él la pidió. Sin embargo, este regalo tenía condiciones. Él, nuestro Dios, no escatimó y le dio aquel entendimiento, le dio aquella sabiduría, y tenía una bendición muy especial este varón, aunque había condiciones. ¿Qué tenía que hacer? Y es algo que ha estado desde el principio, desde el tiempo antiguo, estas palabras que le fue dicha al pueblo de Israel, y se las venían repitiendo como estaba escrito: guardar los estatutos y decretos. Y a él le dicen de manera particular y de manera personalizada. No solamente le estaba diciendo, pues está escrito, ya le fue dicho a Moisés y que tienes que guardar, sino le dice cómo guardó David su padre. Estaba dando un ejemplo de una generación pues muy cercana, que era su padre David. Le dice, guardad los estatutos y decretos como David su padre. Ni siquiera estaba citando, ni siquiera estaba hablando de pues muchos años, muchas generaciones atrás, sino como lo había guardado David su padre. Pero ¿cuál fue la situación más complicada? Que Salomón no cumplió. Salomón
hizo a un lado todo esto que había tenido la oportunidad de gobernar, la oportunidad de discernir, la oportunidad de no perder el enfoque, de adorar solamente al único y sabio Dios, como dice la palabra de nuestro Dios, no lo cumplió. Y fíjese, hay algo tan importante. Aquí él pide sabiduría y luego nuestro Dios. Hace un momento le platicaba de un texto, le decía que la palabra del Señor dice que él es lento para la ira y que es grande en su misericordia. Esa advertencia llega en el momento oportuno. La advertencia que nuestro Dios hace porque él tiene misericordia de nosotros, nos advierte una vez, dos veces, algunos más, y así. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que él es lento para la ira, pero tiene una consecuencia. Salomón entendía que en el santuario recién edificado, porque él tuvo la oportunidad de edificar un templo como no tenía comparativo ni en el tiempo aquel ni en el tiempo actual por la manera como lo construyó, y sabía que en ese templo recién edificado el Señor escucharía las oraciones de su pueblo. Él estaba muy consciente de que nuestro Dios, así como él le clama, así como él le pide entendimiento, sabiduría, discernimiento, y que así como él lo escuchó, él sabía que en aquel templo el Señor nuestro Dios iba a escuchar las oraciones de su pueblo. Qué bendición que le decía hace un momento, él tiene la oportunidad de que le da otra advertencia. Le da otra oportunidad, que a lo mejor la palabra menciona dos, a lo mejor hubo más de dos, porque nuestro Dios es misericordioso, pero el Señor se le apareció nuevamente al rey y le prometió que si eso hacía en su reino, se eliminaría, se afirmaría sobre Israel para siempre. Aquí hay una bendición muy importante. El Señor nuestro Dios se le apareció nuevamente al rey y le prometió que si él seguía, que si él hacía lo que nuestro Dios le había indicado, su reino se afirmaría para siempre. Y la misericordia de nuestro Dios es grande. La bondad de nuestro Dios la estamos viviendo hoy de manera muy personal y de manera muy particular. Esta palabra que nuestro Dios le prometió a este varón, nuestro Dios la cumplió. Salomón no pudo cumplir. Salomón se desvió, Salomón se perdió el objetivo, pero nuestro Dios sí cumplió esta palabra que le dijo a este varón, que su reino se afirmaría para siempre en Israel. ¿Por qué? Porque más adelante, conforme a la escritura, conforme a la palabra de nuestro Dios, se afirmó este reino, porque de ahí viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo tan especial para nosotros, porque aunque Salomón falló, aunque Salomón no pudo cumplir, nuestro Dios cumple y se ha afirmado su reino, y ahora tenemos nosotros la oportunidad de acercarnos a este reino celestial, a este reino espiritual. Esta advertencia le dice: cuida lo que hagas y cuida tu corazón. Es algo que nuestro Dios a su tiempo le dijo una y otra vez. Aquí dice que el Señor se le apareció nuevamente y le recomienda: cuida lo que hagas y cuida tu corazón. Pero ¿cuál fue la decisión de Salomón? Que Salomón lo olvidó. Se confundió, se perdió en esa fama que alcanzó a tener, y pues, como decíamos en un principio, toda causa tiene un efecto, todo comportamiento, toda acción tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Nuestro Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero también es justo, es justicia. Vean las consecuencias. El que escribe el texto que leíamos en un principio de Proverbios 4:23, así como reconocía sus limitaciones, también tenía debilidades que le llevaron a consecuencias graves. Una de ellas,
amó a muchas mujeres y tenía más de 700 esposas y 300 concubinas. Estamos hablando de 1000 mujeres, era una cosa exagerada. Era una situación que nuestro Dios años antes había advertido a su pueblo de manera muy clara. ¿Cuál fue la otra consecuencia? Hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Ya leíamos en versículos anteriores que empezó a adorar a dioses ajenos, empezó a adorar estatuas, empezó a adorar aquellos dioses que aquellos pueblos habían inventado, habían diseñado, habían esculpido. Empezó a adorar a esos dioses. Hizo lo malo delante del Señor. Su corazón se desvió y no guardó sus mandamientos. Uno de los mandamientos que estaba establecido desde el Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaba tan claro y él lo sabía. Pero por el amor a estas mujeres, por la convivencia, por el tener esa vida a su manera, llega a perder el objetivo y hace lo malo delante de los ojos de nuestro Dios. Su corazón se desvió y no guardó los mandamientos. Pasó por alto todo aquello que nuestro Dios le había prometido, todo lo que estaba ya escrito, todo lo que recibió de enseñanza desde su padre, el ejemplo de su padre, como el Señor le recalcaba y le decía, como David mi siervo, le estaba mostrando, y como consecuencia Dios le quitó el reino y se multiplicaron sus adversarios. Y si usted va a la palabra de nuestro Dios y empieza a leer a detalle esta historia, el corazón se siente triste, porque lo que viene más adelante, las consecuencias, no solamente para Salomón, sino para todo un pueblo que hoy en este tiempo aún sigue padeciendo situaciones de muchos años atrás. Vamos a ver, para redarguir, hay un error. Y bueno, es muy complaciente, es muy bonito, es muy agradable, es muy, nos hace nuestra imaginación volar, conocer y imaginarlo, cómo fue la vida de este varón. Conocer en la palabra de nuestro Dios, es muy bonito leer la historia, es muy bonito investigar sobre la historia. Pero ¿qué cree? Esa vida de ese varón se puede reflejar en mi vida, en su vida. Porque es un error pensar que trabajando para el Señor, puede ser construyendo templos o edificando para la obra de nuestro Dios, estamos exentos de cumplir con sus mandamientos y sus ordenanzas. Lo que le pasó a este varón, lo que le pasó a él, dijo, bueno, he edificado una casa, y la palabra de nuestro Dios menciona los detalles, y si los estudiosos en este tiempo están valuando cuánto valía un templo de esa naturaleza, y son muchos millones, se confió en eso y bueno, ya construí un templo, pues imaginó que estaba exento de cumplir los mandamientos y las ordenanzas. Le voy a invitar a que vaya a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Vea que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Capítulo 17, en sus versículos 16 y 17. Fíjese lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Una advertencia que le da a este pueblo de manera clara y precisa. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Estaba escrito en la palabra de nuestro Dios esta advertencia, ¿sí? Pero pues él dijo, bueno, ya construí, ya hice, ya esto, ya lo otro, y olvidó lo que el Señor le había recomendado. ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Qué respuesta tenemos en la palabra de nuestro Dios? Salomón sabía perfectamente que no debía acumular oro y plata en abundancia, no debía tomar muchas mujeres y aún no debía aumentar caballos traídos de Egipto por todas las advertencias que tenía, por toda la consecuencia, por toda la historia que había antes. Pero todas esas advertencias las ignoró, las dejó a un lado. Uno, si alguien conoce la ley, es el rey. Conocía, sabía. Dos, Salomón era un hombre que tenía sabiduría dada por Dios. O sea, no era una sabiduría que había solamente obtenido en las enseñanzas de maestros, instructores, no solamente, sino que tenía la sabiduría dada por Dios. Y hoy usted y yo también tenemos la sabiduría. Está la palabra de nuestro Dios. Tiene usted en sus manos una Biblia. Ahí está la sabiduría, la sensibilidad de entender la palabra. Otra bendición que tenía este varón, tenía la sensibilidad de entender su palabra. David, su padre, había escrito en el Salmo 19 que el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Él escribe ahí en el libro de Salmos 19, vaya usted a ver su Biblia ahí en el Salmo 19, son salmos muy especiales que nos llenan de gozo, que nos llenan de alegría, porque tienen una enseñanza muy profunda. Y desde un principio dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí continúa la palabra de nuestro Dios, como habla de la naturaleza, habla de todo lo que nuestro Dios hace, todo lo que Él ha diseñado para el hombre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice el versículo 7. Entonces, todo esto que tenemos en la palabra de nuestro Dios, el corazón del rey fue inclinado a las riquezas, a las mujeres, y eso fue minando su voluntad, y tiene un final muy trágico porque termina ofreciendo sacrificios a dioses paganos. Termina en una situación muy triste, muy complicada de aquel hombre sabio. Y aquí viene lo importante para usted y para mí. Le decía hace un momento, a veces es muy entretenido, muy gratificante o muy especial ver la historia, pero al igual que Salomón, muchos de nosotros sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo la sabemos? Porque tenemos una Biblia en nuestras manos. A veces nos encanta estar en los caminos y en un tiempo caminamos en sus sendas. Sin embargo, el corazón del hombre puede inclinarse a sus acciones, a la concupiscencia de cada ser humano. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tenemos esa concupiscencia, cada uno de nosotros, y que conocemos y que nuestro Dios también conoce nuestro Dios. Pero qué importante es que nosotros llevemos a sus pies, vayamos a sus pies y pidamos su dirección, su sabiduría, su guianza para que nosotros podamos seguir en este camino. Porque dice aquí nuestro tema, al igual que Salomón, muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros sabemos, tenemos en nuestra mente textos, muchos de nosotros tenemos textos en nuestro corazón, muchos de nosotros participamos en las actividades que son de la obra del Señor. Pero tenemos que cuidar de que nuestro corazón no se incline a las acciones de la concupiscencia. El caso de Salomón es evidente. Reconozcamos que el corazón, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay alguien que lo conoce. Lo conoce de manera
absolutamente perfecta. Es indispensable que huyamos de las pasiones y nos esmeremos en seguir la justicia, la fe, el amor, todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Y hoy, y le voy a invitar a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2:22. Segunda carta de Timoteo 2:22. Vea qué dice la palabra de nuestro Dios. Hay una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros. Esta palabra fue de manera particular para Timoteo, pero hoy es para mí, hoy es para usted. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso es muy importante que tú y yo nos congreguemos. Por eso es muy importante que los que buscamos al Señor busquemos esta bendición. No nos congregamos solamente para saludarnos, para ver cómo estamos. Nos congregamos para estar en esa comunión con nuestro Dios y seguir lo que dice la palabra de nuestro Dios. La justicia, la fe y el amor. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar de esta enseñanza que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Pero no pierda de vista, si usted ha trabajado en la construcción de este templo, en la construcción del templo de allá de su iglesia, o ha aportado para alguna obra del Señor, o ha evangelizado, o está trabajando, qué bueno. Pero no perdamos de vista el objetivo. No perdamos de vista en ningún momento que la gloria, la honra y la alabanza solamente a nuestro Dios. Este varón tan sabio, recordemos que fue tras dioses ajenos. Amó a muchas mujeres que lo llevaron a una vida que le llevó más adelante a la ruina, a su pueblo, a su reino. Concluimos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Jeremías 17:10. Engañoso es el corazón. La vida del rey Salomón nos enseña que engañoso es el corazón y perverso. Ya lo estamos viendo a través de esta historia, ya lo estamos viendo a través de este acontecimiento. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 17:10, engañoso es el corazón y perverso. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Es engañoso, pero no solamente es engañoso, es perverso. Y está dentro de nosotros, está en nuestra naturaleza, decía aquel autor del libro Mi lucha interior, dentro de este cuerpo hay dos personas. Una que es espiritual, que quiere buscar a Dios, y una que es carnal, que quiere todo lo que la carne necesita. Pero dice este último versículo, ¿quién lo conocerá? Jehová escudriña la mente, prueba el corazón y nos dará a cada uno según nuestro camino. Pero es que aquí el hermano no me ve, el hermano no me ve, estoy en otro lugar, estoy en otro estado, estoy en otro país, aquí nadie me conoce. Y puede usted tener razón, pero dice la palabra de nuestro Dios, Jehová escudriña la mente, no solamente lo que ve, sino escudriña lo que está en nuestra mente, prueba en nuestro corazón y dará a cada uno según nuestro camino. Estamos en un buen momento para poder, si nuestra vida se va inclinando hacia algún lugar que no es correcto, es un buen momento para poder enderezar la dirección, para poder mirar al único y sabio Dios, al autor y consumador de la fe, y enderezar el camino con la ayuda del Espíritu Santo. Te voy a invitar a que le demos gracias a Dios, de que le pidamos su misericordia y su gracia para que podamos nosotros un día estar delante de su presencia y seamos hallados, aprobados delante de Él. Padre, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, porque eres digno, porque tu misericordia permanece para siempre. Gracias por esta palabra que tú has dejado en este bendito libro para que nosotros la podamos escudriñar. No es una historia que nos entretiene, una historia que nos impacta.
Es una enseñanza que dejaste escrita para que nosotros enderecemos nuestro camino, para que nosotros reflexionemos. Decía nuestro tema, al igual que el rey Salomón, estamos en esta vida y estamos mientras nos das la vida, mientras nos permites esta vida, Señor. Y nuestro corazón, como dice la palabra, es engañoso. Nuestro corazón es perverso. Y un día te abrimos la puerta de nuestro corazón y has empezado una obra. No detengas tu mano de seguir cada día esculpiendo nuestra vida de manera que seamos hallados, aprobados delante de ti. Porque en esta tierra puede aprobarme mi esposa, pueden aprobarme mis hijos, puede aprobarme mi pastor, puede aprobarme mi hermano, mi hermana, pero no quiero ser hallado aprobado solamente delante de ellos, porque dice tu palabra que tú escudriñas la mente, los pensamientos, y darás a cada uno de nosotros según hayamos hecho las cosas. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe. Permite que tu presencia, Señor, sea con nosotros y que cada día, Señor, siempre pongamos nuestra mirada en ti. Guarda nuestro corazón de mirar lo que está en nuestro entorno. Guarda nuestro corazón de mirar la vida del hermano, de la hermana, del pastor, del dirigente, del directivo. Guárdanos, Señor, porque no es nuestro objetivo. No tenemos que inclinar nuestro corazón hacia alguna de las concupiscencias. Tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner nuestra mirada, como dice aquel himnologista, si el enemigo hiere con afán, mira al Cordero de Dios. Si estás tú triste y falto de valor, mira al Cordero de Dios, porque Él es el que ha dado su vida por nosotros. Aquí está mi corazón delante de ti. Dame la oportunidad de que un día pueda estar delante de tu presencia, solamente como dice tu siervo, por el puro afecto de tu voluntad, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te voy a invitar, hermano, a que le demos lectura a este salmo de confianza. Si usted se lo sabe de memoria, vamos a decirlo, Salmo 23, con esa confianza y con esa reverencia. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios te bendiga. La paz de Dios.